El día de hoy quiero compartir con ustedes las 5 bases del plan de redención en la vida del cristiano. Yo te quiero preguntar, tenemos, gracias a Dios, muchas personas que vienen a Centro Familiar La Vid, que nos acercamos a Dios, pero no entendemos a veces cuál fue el plan de redención, cuáles son las bases que sostienen tu fe. ¿Cuáles son las bases de ese plan de redención que Cristo hizo por ti? Primero, cuando escuchamos la palabra redención, puede ser que algunos se queden así como que, ¿qué es eso? Redención es lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos redimió, dice su palabra. Él nos compró. Él hizo que cuando tú estabas condenado y lo que merecías era la muerte, cuando yo estaba condenado y lo que merecía era la muerte, Él vino y se puso en tu lugar. Dijo, lo que Él te deba, yo lo voy a pagar. Él te redimió, te compró con su sangre preciosa. Eso es redención. Y es importante que nosotros entendamos, cada uno de nosotros, cuáles son las bases de nuestra fe. Las bases de ese sacrificio, de ese acto de amor que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cada cristiano debe tener muy claro en qué está basada su identidad como hijo de Dios. Mire, en la familia nosotros buscamos siempre salvar la familia. Centro Familiar La Vid tiene esa prioridad, trabajar en pro de la familia, trabajar en contra del divorcio. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el arma más fuerte que tiene el enemigo para destruir esta sociedad y cualquier sociedad. Cuando hay una separación o cuando hay un hijo o una hija que crece sin padre, en el matrimonio pasa algo, o en la vida de este joven o de esta niña pasa algo, que pierden la identidad. Los niños, el hombre en el matrimonio es aquel que aporta la identidad, aquel que da ayuda en la formación del carácter de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces a veces vemos que los jóvenes van creciendo y como que no tienen una dirección clara cuando les faltó, ¿sí? ese guía, esa fortaleza que es el padre en un hogar. Bueno, de la misma manera, a veces nosotros como cristianos no sabemos en qué basamos nuestra identidad. No tenemos bases firmes. Nosotros sabemos que venimos a la iglesia, que sentimos bonito, que levantamos nuestras manos, alguien me invitó y me gusta mucho venir. Pero cuando alguien te pregunta en qué fundamentas tu fe, ¿qué es lo que crees? Tú te quedas así como, apenas estoy aprendiendo. Estoy empezando a leer la Biblia, pero no sabes en realidad lo que sostiene el plan perfecto de Dios para que tú seas un hijo de Dios y tengas esa identidad y tengas esa seguridad de que lo que tú le pides al Señor, Él te escucha porque eres un hijo de Dios. Es común que el ser humano a lo largo de su vida pierda la visión o la conciencia de cuál es el fundamento que lo sostiene y lo guía. Es ahí cuando vienen las confusiones que nos desvían en el camino. De la misma manera, hay algunos de nosotros que llegamos a una iglesia, llegamos a un lugar donde nos enseñan las cosas de Dios, donde aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y nosotros empezamos a caminar, pero empezamos a caer en una vida de iglesia. Nos empezamos a meter en un cascarón de cristiano, de que los cristianos deben decir esto, no deben decir esto, deben de hacer esto, no deben de hacer esto. Y empezamos de alguna manera a perdernos en cuál fue en realidad el propósito que Dios tenía cuando Dios nos llamó. Entonces después nos empezamos a acartonar y nos volvemos hombres y mujeres religiosas más allá de hombres o mujeres comprometidas con Dios. Es por eso que cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de tener grabadas, fíjese bien lo que le digo, usted y yo tenemos la responsabilidad de tener grabadas en nuestro corazón las 5 bases en las que fundamentamos el plan de redención de Dios para su vida, y ahorita lo vamos a compartir. No solo debemos tenerlas presentes siempre, sino debemos transmitirlas hacia las siguientes generaciones, a nuestros hijos,
a nuestros nietos y a nuestros semejantes, porque por medio de ellas podremos llegar a nuestra meta final, que es la vida eterna. Yo le quiero decir que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener presente que nuestra meta no es una meta que se debe cumplir en este mundo, sino es una meta eterna, porque nosotros vamos a cumplir el logro más importante de nuestras metas el día que muramos y lleguemos a la presencia de Dios. Esa es la seguridad, ese es el gozo que debemos de tener todos los cristianos, ese es el anhelo que debemos de tener cada uno de nosotros. Y es responsabilidad, no sé si esté un poco fuerte, ¿me puedes bajar un poquito el volumen? Es responsabilidad de cada uno de nosotros enseñar a nuestros hijos a que ellos también tengan presente, porque a veces tenemos la situación que en alguna ocasión recuerdo había en un retiro de oración, en un retiro de jóvenes, vino un amigo de Monterrey y estaban ahí como 20 jóvenes. Y él empezó a hablarles y los veía como que los jóvenes estaban en la luna. Dijo, bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Levanten su mano. ¿Y cuántos jóvenes creen que levantaron su mano? Eran nuestros hijos, todos. Y él les dijo, a ver, ahora quiero preguntarles, ¿tú por qué eres cristiano, Memito? Y Memito dice, pues porque a mí me traen aquí desde chiquito. Ah, excelente. A ver, David, ¿por qué eres cristiano tú? No, pues porque mis papás son. Ah, bueno, qué bueno. ¿Y tú, por qué eres cristiano, Emil? No, pues yo porque vengo a la iglesia y toco la guitarra. Tú, Abner, ¿por qué eres cristiano? Ah, no, pues porque toco el piano y canto bonito. Ah, bueno. Y empieza a preguntar. Y todos tenían completamente perdida, ¿sí?, el concepto de por qué eran cristianos. Ellos eran cristianos porque los habían llevado a la iglesia toda la vida. Y muchos de nosotros creemos que somos cristianos porque venimos y escuchamos un mensaje cada semana, salimos contentos porque vamos a la célula entre semana, o aún porque le hablamos a la gente de Dios, pero no tenemos fundamentada nuestra fe. Yo le quiero decir que Centro Familiar La Vid, grábese bien esto, por favor. Centro Familiar La Vid no es una iglesia que predique solo algunas cosas. Aquí se predica la verdad completa y es responsabilidad de cada iglesia recordar constantemente estas verdades que voy a compartir. Es importante que cada iglesia, yo le he dicho y se lo voy a decir, yo tengo la oportunidad de compartir 2 veces al mes aquí en el púlpito, porque siempre quiero estarle dando oportunidad al liderazgo de la iglesia, estar compartiéndoles también. El que ministra aquí es Dios a través de su palabra. El día que en Centro Familiar La Vid se empiece a dejar de proyectar la palabra de Dios, se empiece a dejar de predicar de la Biblia y se empiece a predicar de lo que un hombre cree o muchas personas creen, ese es el día que usted tiene que dejar de venir a este lugar. Pues el día que sea, que se le enseñe algo que no está respaldado y fundamentado en la santa palabra de Dios, ese es el día que esta iglesia perdió la visión. Dios tiene su visión muy clara en su palabra. Y Centro Familiar La Vida es una iglesia bíblica, una iglesia que busca enseñarle a todas aquellas personas que vienen a este lugar las verdades que están escritas en la santa palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como líderes y por eso se lo compartimos en esta hora. ¿Cuál es el primer punto o cuál es la primer base para el cristiano para que entienda su identidad? Número 1, una sola escritura. Aquí no le vamos a decir, mira, es que la Biblia dice eso, pero este librito que escribió un profeta, bla, 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 dice esto, que más o menos se parece a lo que dice la palabra. Oye, la Biblia dice, pero aquí tenemos más materiales. La Biblia, la palabra de Dios, le queremos decir, es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. La Biblia es la base para nuestra fe como cristianos y para las cosas que hacemos, que practicamos, ¿sí? Por tanto, nada, escuche usted por favor, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular o guiar la vida del creyente. Estamos en un tiempo que es una bendición,
que usted le mete el internet ahí al buscador, a Google o al que usted quiera, a Yahoo, el que usted practique en su computadora, que si usted le pica y le pone cualquier pensamiento, le van a llegar 680,000 o 700,000 ideas o principios. Y hay grandes y muchísimos teólogos el día de hoy, hombres de Dios, que escriben en base a las cosas que ellos leen en la palabra. ¿Sí? Hay muchísimos libros el día de hoy. De hecho, ahorita yo le estoy dando clases al liderazgo de la iglesia, fundamentada en un libro que es Liderazgo con propósito de Rick Warren, que es buenísimo. Pero todo está respaldado en la palabra de Dios. No le digo a usted, no lea otra cosa. Claro, hay muchos escritores cristianos, pero cuando ese escritor, como se llame o como se apellide, le está enseñando algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, en ese momento estamos ya en problemas, ¿sí? Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjese bien lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil la palabra de Dios en su vida? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La Biblia le enseña la verdad y a través de la Biblia usted se da cuenta cuando usted o yo estamos haciendo algo mal que Dios quiere que corrijamos. Que dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mire qué bendición tenemos en la palabra de Dios. La Biblia nos corrige, pero también nos enseña a que hagamos las cosas que son correctas y agradables a Dios. ¿Cómo se va usted a dar cuenta de lo que Dios quiere en su vida si usted no lee la palabra de Dios todos los días? Yo no sé cuántos de ustedes practiquen en realidad la lectura de la palabra de Dios, pero si nosotros somos cristianos y seguimos a Cristo, tenemos que ser guiados por las enseñanzas que están escritas en la santa palabra de Dios. Usted puede leer a quien quiera leer, pero no deje fuera de su costumbre, de sus hábitos, el leer la palabra de Dios todos los días. Porque siempre va a haber una enseñanza para usted en la santa palabra de Dios. Pablo llegó con la gente, con los Gálatas, y él se dio cuenta cómo ellos se habían desviado completamente del evangelio que él les había enseñado. Y fíjese lo que les dice en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Dice, estoy horrorizado. Fíjese las palabras que usa Pablo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Dice, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Hay personas que distorsionan la verdad. ¿Cuál es la verdad? La santa palabra de Dios. Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de lo que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Dice, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, lo vuelve a reafirmar. Y luego dice el versículo 10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Yo le pido que me disculpe que si en algún momento algo que yo enseñe aquí, ¿sí?, lo ofende. Pero por eso yo siempre busco respaldar todo lo que hablo
con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene autoridad para corregir, tiene autoridad para enseñar las cosas que Dios quiere que ustedes hagan. ¿Cuántos movimientos, aun que empezaron bien como movimientos cristianos, empiezan a enseñar, a escuchar a profetas, a hombres totalmente distorsionados de la cabeza, que vieron un ángel, que alguien se les apareció, que Dios les dijo y ahora tenemos que hacer esto y empezamos a hacer lo otro y empiezan a perderse completamente de las cosas de Dios? Bueno, yo le quiero decir que eso pasaba desde la antigüedad. Desde que Pablo estaba enseñando, los Gálatas ya se les andaban yendo por otro lado y él los tuvo que corregir con su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Podemos cambiar las maneras, podemos cambiar las formas. Nosotros nos estamos reuniendo en una biblioteca, ¿sí? Cuando hay otras iglesias que se reúnen en una iglesia, en un templo dedicado al Señor. ¿Y eso qué? Cristo nunca construyó un templo. Esas son las formas, pero nosotros no distorsionamos de ninguna manera las santas escrituras, ¿sí? El plan de salvación, el plan de redención y todo lo que nosotros les enseñemos en este lugar tiene que estar fundamentado con la palabra de Dios. Porque aún Pablo lo dice, aún si un ángel se te aparece y no te habla, lo que ya fue escrito está mal. No lo escuches, no lo sigas. ¿Estamos de acuerdo? Y así como Pablo le dijo, aún yo mismo si les enseño algo más, estoy mal. De la misma manera, por eso yo les inicié diciendo, en Centro Familiar La Vid tenemos la responsabilidad de enseñar lo que viene en la santa palabra de Dios. Segundo, nuestra fe está fundamentada solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Nosotros como cristianos somos cristocéntricos. Estamos centrados en Cristo. Entendemos que Dios está o se manifiesta de tres maneras: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios que está en el cielo, que mandó a su Hijo Jesucristo, Dios mismo, a este mundo. Jesucristo murió, resucitó, se fue al cielo y mandó a su Espíritu Santo, Dios mismo, que ahora mora en nuestros corazones. Pero nosotros somos cristocéntricos. En alguna ocasión me dijo un amigo, me dijo, Gerardo, lo que pasa es que somos bien parecidas nuestras religiones. Lo que pasa es que nosotros, ustedes son cristocéntricos y nosotros tenemos un porcentaje de esto, un porcentaje del otro y un porcentaje de Cristo. Le dije, no, pues se me hace que aquí ya andamos mal. Porque lo que la Biblia me enseña es que nosotros tenemos que ser cristocéntricos. ¿Y por qué? Usted me puede decir, oye Gerardo, pues sí, yo recibí a Cristo y vengo y me siento contento y mi vida ha cambiado, pero ¿por qué cristocéntrico? ¿Cuál es la base? Yo te quiero decir que solo Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación se encuentra en Cristo, excluyendo cualquier otro camino para llegar a Dios. Y en eso quiero ser muy claro. En Centro Familiar La Vid, en una iglesia cristiana bíblica, cual ella sea, no puede tener otra manera de llegar a Dios. A veces me han dicho, no, lo que pasa es que esta manera también se puede, pero que como que es una escalerita así, más inclinadita, que también nos ayuda a llegar a Dios. Si usted me enseña en la palabra de Dios dónde puede usted fundamentar eso, yo le voy a creer. Pero yo ya le di 2 o 3 vueltas a la Biblia o más veces y no he podido encontrar un lugar que me enseñe que usted puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. ¿Y cuál es la base bíblica para eso? Ok, Hechos 4, capítulo 12. Dice, en ningún otro hay salvación. A ver, lean conmigo por favor. 1, 2, 3. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Hay base bíblica para lo que los estoy enseñando? En ningún otro nombre. Yo no sé qué le han enseñado. Yo no sé qué aprendió usted desde chiquito. Yo no sé qué prácticas usted tenga o qué cosas le fueron compartidas familiarmente o por tradición. Pero la Biblia nos enseña que en ningún otro hay salvación.
Porque Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Por eso, cuando alguien le pregunte, oye, ¿por qué ustedes nada más son Cristo? ¿Por qué? Porque no hay otro nombre que Dios nos haya dado para que nosotros podamos llegar a Dios. Por eso es importante también el primer punto, porque tomamos como base la Santa Biblia. Porque ¿qué pasa? Si usted a alguien le dice, no, es que hay otra manera de llegar a Dios, aquí está. Mira, en este librito dice que también así puedes. Pues la Biblia dice que lo que está escrito en la Biblia ya se escribió y son las enseñanzas que Dios nos quiso dejar. Todo lo que salga de ahí a veces es lo que sostiene otro tipo de enseñanzas. Y por eso es, bueno, pues sí, es que este otro libro dice. Por eso tenemos que empezar con el fundamento número 1. ¿De dónde sale el fundamento de tu fe? De la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que no podemos hallar la salvación de otra manera si no es a través de Cristo. Entonces por eso usted puede compartir con las personas y decirle, yo soy cristocéntrico, porque Cristo es mi única manera de llegar al Padre. La sangre que Cristo derramó en su cruz, en la cruz del Calvario, es la sangre que el día de hoy a usted le puede dar la salvación. Si usted recibe a Cristo como Señor y único Salvador de su vida. Tercera base. Ya entendimos, Biblia, Cristo, solo Cristo. Tercera, solo una gracia. Híjole, ¿a qué te refieres, Gerardo? La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. Cuando usted recibe la salvación que Dios le da, el quitar la condenación que había en su corazón para darle la salvación a su vida, ¿sí? Es algo que a usted no le costó, es algo que es por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Que es algo que recibimos sin merecerlo como un regalo. Usted tiene la oportunidad de recibir la salvación en su vida por algo que a usted no le cuesta, porque al que le costó fue a Cristo, que fue crucificado y murió y resucitó por amor a ti. Y ahora ese sacrificio que Cristo hizo te justifica a ti, pero no es algo por lo cual tú puedas hacer algo. ¿Y dónde basamos eso? A ver, Gerardo, enséñame. Ok, Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. No es algo, ¿sí?, de lo que tú te puedas jactar, sino solamente por la gracia, por la misericordia, por lo bueno que es Dios, Él te dio la salvación a tu vida, ¿sí? Primero, creemos en la Biblia como única base. Segundo, solamente Cristo. Tercero, el regalo que recibí es algo, ¿sí?, que se sale de mis posibilidades, es algo que recibí que no merecía. Número 4, una sola fe. Los cristianos tenemos una sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo las posibilidades de que nuestras obras puedan contribuir. Yo he escuchado a muchas personas que les digo, si tú te murieras, o le he preguntado a muchas personas, si tú te murieras el día de hoy y llegaras a la presencia de Dios, y Dios te dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Tú qué le dirías? No, pues porque yo he sido una buena persona. Bueno, ¿por qué más? No, porque yo siempre hice el bien. Yo hice muchas obras. Yo hacía obras para agradar a Dios.
¿sí? Yo te quiero decir que si tú pudieras entrar al cielo, pon mucha atención en esto, si tú pudieras entrar al cielo porque hiciste buenas obras, si tú pudieras entrar al cielo porque fuiste buena persona, estuviéramos, ¿sí?, alabando y buscando a un Dios injusto, cuando la Biblia nos enseña que Dios es justo. Ah, híjole, espérate, Gerardo, ¿por qué dices que Dios sería injusto? Porque si tú pudieras entrar al cielo por tus buenas obras y porque eres buena gente, entonces ¿para qué murió Cristo? Dios fue injusto con su Hijo porque permitió que Él muriera, aún sabiendo que los hombres se podían salvar de alguna otra manera. ¿Sí? ¿Sí capiscas? Tenemos un Dios justo, un Dios que vio la condición del hombre y que se dio cuenta que lo único que podía salvarlo del infierno, de la condenación, ¿sí?, era su fe puesta en Jesucristo. Como Dios es un Dios justo, Él permitió que su Hijo muriera, que su Hijo resucitara, y ahora cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, podemos tener vida. ¿Sí? Dice, ¿y qué es la fe? Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún y cuando no lo veo, yo tengo fe en que yo voy a estar por la eternidad con el Señor. Yo tengo esa fe. Yo sé que si ahorita aquí en este púlpito me diera un infarto, lo que me diera y me muriera, yo sé que voy a abrir mis ojos y voy a estar en la presencia de Dios y voy a ir por la eternidad con Él. Esa es mi fe. Efesios 2, 9 y 10. Ay, Gerardo, espérame. Yo he hecho muchas buenas obras, así es que a ver, demuéstramelo bíblicamente. Ok, vamos a la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. La salvación, dice, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Ah, híjole, ¿cómo? O sea, ¿no es algún premio por las cosas buenas que hemos hecho? No. Dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, nadie de nosotros puede decir, no, yo voy a entrar al cielo por mis buenas obras y porque soy muy buena persona con todos. Dice el versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros llegamos delante de Dios en una condición, ¿sí?, de pecado, en una condición de vacío espiritual, en una condición de necesidad. Es decir, yo necesito a Dios en mi vida. En ese momento Dios, dice la Biblia, que nos hace una nueva criatura en Cristo. Somos nuevas criaturas. Hay otro versículo que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da la oportunidad de tener una vida nueva en Cristo. Pero fíjense qué padre, dice, pero Él preparó para nosotros cosas buenas que vamos a tener que hacer. Las obras debe de ser, yo no estoy diciendo que las obras sean malas, las obras son necesarias, pero debe de ser el resultado de una persona que conoce a Dios, que el amor por Dios, que el respeto que le tiene a Dios y el deseo de obedecerlo, lo haga hacer buenas obras. Que el resultado de la brigada que tuvimos, donde fuimos a ayudar socialmente a muchas personas llevando recursos, ¿sí?, sea el resultado del amor y el agradecimiento que tenemos para con Dios, no como una ofrenda para decirle, mira Señor, hago obras para que tú me salves. No, estamos salvados por fe, por gracia. Y ese gozo que hay en nuestro corazón, ese deleite que debemos tener los cristianos es servirlo y hacer buenas obras. De hecho, los cristianos debemos de ser conocidos por nuestras buenas obras. Porque a través de nuestros testimonios la gente puede decir, oye, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. No por lo que decimos, no por lo que hablamos. A veces decimos tantas personas, es que yo soy cristiano, como una religión. Cuando en realidad aquella persona que es cristiana no lo tiene que decir.
Se lo tienen que preguntar. Oye, ¿qué tienes de diferente? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué actúas diferente? ¿Por qué eres un hombre que no ofendes? ¿Por qué eres un hombre que confías? ¿Por qué eres un hombre que construyes cuando hablas? Porque soy un hijo de Dios. Que las personas te pregunten. Dice Romanos 3:28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer una ley. Tú puedes obedecer todos los puntos de la ley. Dios a su pueblo, a los judíos, les dio una ley que tenían que cumplir. ¿Y saben qué pasó? Fracasaron rotundamente. No pasaban ni de los 10 mandamientos. Imagínense los cientos de leyes que Dios les puso ahí. Y Dios dijo, no, esto es una misión que tenemos que abortar. Tenemos que salir. Yo tengo que darle otra manera al hombre que pueda salvarse. Y se la voy a poner bien fácil a ellos, pero muy difícil para su Hijo Jesús. ¿Sí? A veces por eso como cristianos no valoramos nuestra salvación, porque no nos costó. Porque fue algo que solamente nos costó la fe de decir, sí creo, Señor, y la gracia de Dios recibida a través de su salvación. Pero nosotros no la valoramos y pisoteamos la sangre de aquel que murió por nosotros, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. Tenemos que honrar a Dios porque a Él sí le costó que tú puedas tener vida. Punto número 5 y último. Solo a Dios sea la gloria. Hemos sido salvados para darle la gloria a Dios. El propósito de la salvación es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las virtudes de su carácter. ¿Del carácter de quién? Del carácter de Dios. Porque todo lo que somos, lo somos por Él. Miren, Dios es bueno, muy bueno. Dios es muy bueno. Y cual sea la condición en la que tú lo busques, ¿sí? Él llena tu corazón, transforma tu vida, transforma tu familia, transforma tu negocio, transforma todas las cosas que están a tu alrededor. Porque donde Dios llega hay bendición. Pero ese no es el principio. El principio de cuando nosotros venimos a Dios es que glorifiquemos a Dios. El otro es un resultado de el caminar con Cristo, con tu Padre amado, el cual tiene todos los recursos disponibles para darlos a tu favor. Es algo bien padre, pero no es el fin. Tenemos que buscar a Dios por amor, no por interés. Porque fuimos creados para adorar a Dios. Tú fuiste creado para adorar a Dios. Dice, el propósito de la salvación es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las virtudes de su carácter. Que tú conozcas el Dios en el que has creído. Porque todo lo que somos, escucha bien esto, todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, lo somos por Él, por Dios y para Él. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Te puedes imaginar cuál sea tu nombre? Que Dios, antes de haber hecho el mundo, te amó, te seleccionó, te eligió, dice, para que seamos santos e intachables. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Estás viviendo dándole la gloria a Dios, santo, intachable? Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. ¿Por medio de quién? ¿De quién? De Jesucristo otra vez, por medio de nadie.
La única manera para que tú te acerques a Dios es por medio de Jesucristo. Dice, esto es precisamente lo que Él quería hacer. Y fíjate algo, le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Perteneces a su Hijo amado? ¿Perteneces a Cristo? Has sido creado para adorar a Dios, para servirlo, no para que te pierdas en las confusiones y en el diario vivir. Hay tanta cosa que hacer en este mundo, hay tanta cosa por qué preocuparnos, hay tantas maneras de desviarnos y perder la visión, perder la identidad. No te pierdas, eres temporal, no eres eterno. Ese cuerpo que traes ahorita, gordito, flaquito, bonito, fellito, peinadito, despeinadito, como esté, ese cuerpo va a acabar siendo gusanos. Algunos muy pronto, algunos un poquito más. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Dios nos ha dicho, hey, yo te hice para mi gloria, para que estés conmigo por la eternidad. ¿Por qué te pierdes en este mundo? Vivimos en el mundo, pero Dios nos ha puesto en este mundo para hacer luz en un tiempo de tinieblas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos enseña. Pero ustedes, ¿quiénes? Tú que estás aquí. Pero ustedes, dice, no son así porque son un pueblo, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Dios te ha llamado para sacarte de la oscuridad, del pecado, de la maldad, para traerte a su luz admirable, para que seas un sacerdote, para que seas un hombre o una mujer, ¿sí?, que pone en primer lugar a Dios, que lo sirve, que vive una vida para honrarlo, que entiende por qué está en este mundo, para hacer luz a su alrededor. Dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Tenemos un objetivo, brillar en la sociedad. ¿Cómo queremos que la sociedad de Monclova cambie si nosotros no cambiamos primero? ¿Cómo queremos que el liderazgo de la sociedad cambie si nosotros no cambiamos primero? Tenemos que entender la identidad, que somos hijos de Dios, y entender qué es la base de nuestra doctrina. Una sola escritura, la Santa Biblia. Somos cristocéntricos, solo Cristo. Mi salvación es por gracia, por algo que no me costó. He podido lograr mi salvación a través de mi fe, creer en Cristo. Y he sido ganado para Cristo, para darle la gloria a Dios. No hay más evangelio que este. Podemos enseñar dones, podemos enseñar tantas cosas, pero si no aprendemos lo más importante, la base de tu fe, no podemos avanzar. Por eso es importante que como iglesia entendamos estas verdades. Estas 5 verdades representan el corazón de nuestras creencias, basadas en la verdad del evangelio, y no son negociables. No son negociables. La fortaleza de una iglesia y de una persona depende de las verdades que le sustentan. Su fortaleza depende de cuál es su estructura. Es por eso que toda iglesia bíblica necesita no solamente abrazar estos principios,
sino también proclamarlos y, más importante, vivirlos. ¿Cuál es la manera más impactante de proclamar el Evangelio si no es a través de tu testimonio, viviendo lo que dices? De esta manera es la única manera que pase ese legado a la siguiente generación. Porque si tus hijos ven incongruencia en lo que dices que crees y en aquello que tú vives diario, si la gente que te rodea ve incongruencia, vamos a hacer un tropiezo en vez de ser una bendición. Una iglesia bíblica, fíjate bien, quiero terminar con esto. La semana pasada empezamos el año con 21 días de ayuno. La semana pasada Lino nos habló hermoso acerca de la importancia de la oración en la vida del cristiano. Yo te quiero decir que yo quiero que te lleves una enseñanza el día de hoy. Una iglesia bíblica, ¿sí?, medita y conoce la Biblia. Hoy quiero hacer un llamado a que en Centro Familiar La Vid sea una iglesia que estudie, pero más importante, que viva la santa palabra de Dios. Estamos en el inicio del año, podemos tener metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Leer la Biblia completa? ¿Leer el Nuevo Testamento? ¿Leer cada mañana antes de salir de tu casa? Haz a la Biblia como parte de tu vida. Mira, Oseas 4:6, híjole, tremendo, tremendo. Dice Dios hablándole a su pueblo: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Esta iglesia, Centro Familiar La Vid, te quiero decir, no es una iglesia emocional, que venimos porque sentimos bonito. Somos una iglesia que tenemos bases firmes de nuestra fe. Hay personas que tú les preguntas, cuando tú recibiste a Cristo, dices: híjole, yo recibí y yo sentí bien bonito, qué padre. Pero hay personas que no tuvieron que sentir bonito. Seguir a Cristo no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido seguir a Cristo. Tomar las decisiones que cambian mi vida. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, fíjense lo que dice el Señor: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de ti. ¿Sí dice? ¿Qué dice? Tómala. O sea, yo me olvido del Señor, de su ley, me olvido de sus enseñanzas, y Dios se olvida de mis hijos. Ese es el legado que le dejamos a nuestras familias. Papá, sacerdote del hogar, cuando tú te olvidas de Dios, es lógico que pasas ese legado. Por eso Dios se olvida de tus hijos. Yo no quiero que este pueblo perezca por falta de conocimiento. Yo no quiero que mi familia perezca porque yo no estoy dispuesto a estudiar, a meditar y a vivir la palabra de Dios. Yo quiero que mis hijas crezcan amando a Dios. Quiero que crezcan amando su palabra, amando las cosas que yo amo, la pasión que me hace estar aquí al frente y compartir el Evangelio con todas las personas que me rodean. Entiendo mi responsabilidad de meditar en la palabra de Dios. Yo te invito a que hagas un compromiso con el Señor. Yo te pido que cierres tus ojos, porque hay algo que tenemos que hacer antes de hacer un compromiso acerca de la palabra. Puede ser que tú el día de hoy hayas venido y que ni siquiera nunca hayas puesto tu fe en Cristo, y el día de hoy hayas entendido el plan del Evangelio, hayas entendido que el plan de salvación sale de la palabra de Dios solamente.
Has entendido que solamente Cristo puede salvarte. Has entendido que es un regalo para ti y no te puedes ir sin Él. También has entendido que lo más importante es poner tu fe en Cristo y que Dios quiere transformar tu vida para su gloria. Pero hay algo que estorba, que es el pecado en el corazón del hombre. Si el día de hoy tú quieres entregar tu vida a Cristo, yo te invito a que tú hagas esta oración ahí conmigo, ahí despacito, muy despacito. Es algo entre tú y Dios, es una decisión, no es de sentir bonito, es de decir: Señor, aquí estoy, quiero entregar mi vida a ti, quiero que tú transformes mi vida, quiero ser un hombre, una mujer diferente. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito en mi vida. Yo he entendido que solamente a través de ti, Jesucristo, puedo llegar a Dios. Por eso en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis fallas, por todos mis errores. Y te invito, Señor, a que tú entres en mi corazón. Señor Jesús, entra en mi vida y transfórmala. Hazme un hombre, una mujer diferente y permíteme vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Yo le quiero pedir que ponga mucha atención en este hermoso canto, porque lo que dice ese canto es lo que es la palabra de Dios para mi vida y puede ser para la tuya. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día, en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como un dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me ciega cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.
Eso es la Santa Biblia. Es miel para mis labios. Es quien te sostiene en tu tiempo de angustia. Es la medicina para tu dolor. Es el agua para el sediento. ¿Por qué? Porque es Dios hablándote. No puedes abandonar la palabra de Dios. Un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano débil. Es un cristiano que pierde el rumbo. Es un cristiano que no entiende el plan de Dios para su vida. Somos una iglesia de compromisos. Yo quiero orar por todos aquellos que el día de hoy Dios les ha hablado y el día de hoy quieren comprometerse con Dios para este año, de buscarlo a través de su palabra. Todos aquellos que el día de hoy quieren hacer un compromiso con Dios, decirle: Señor, la Biblia va a estar cada día en mis manos, en mi corazón. Quiero vivirla, quiero obedecerla, quiero que sea la guía para vivir cada vez más como tu voluntad, por tu voluntad. Yo te pido que pasen al frente. Quiero orar por ustedes. También aquellas personas que el día de hoy hayan hecho una decisión por Cristo, que hayan dicho: yo quiero al Señor. Pasa al frente. Este no es un momento emocional, es un momento de compromiso entre tú y Dios. Dios quiere transformar tu vida a través de tu palabra. Dice el libro de Eclesiastés: lo que a Dios prometas, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Todos los demás pónganse de pie, por favor, y acompañen en esta oración. Si se pueden hacer tantito para adelante, hasta donde lleguen. Amo mi Biblia, amo la palabra de Dios, porque esta palabra transformó mi vida. Esta palabra le da propósito y dirección a mi vida. Lo que he hecho en mi vida lo puedo hacer en la tuya. Cierren sus ojos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, el día de hoy. Tú nos has hablado de cuáles son los 5 pilares de nuestra fe. Y el primer pilar, Señor, es que todo lo que aprendemos de ti sale de tu santa palabra, tu Biblia, tu palabra, Señor. Cada principio de nuestra fe, Señor, debe estar fundamentado en tu palabra, no en tradiciones, Señor, no en cosas que nos han enseñado, sino en lo que nosotros mismos podemos ir aprendiendo poco a poco con el mejor maestro, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo en este lugar, y que Centro Familiar La Vid, Señor, sea un lugar donde cada uno de sus miembros, Señor, de cada una de las personas que vienen a este lugar, te amen a ti, y que tu santa palabra guíe sus vidas. Que esta iglesia sea una iglesia bíblica, Señor, una iglesia que fundamenta su enseñanza no en emociones, Padre, sino en tu santa palabra, Señor. Yo te pido que tú derrames sabiduría, Señor, sobre cada uno de los que están aquí al frente. Dale sabiduría para que a partir del día de hoy, que lleguen a su casa, que tomen tu palabra, Señor, ellos digan: yo no entendía la Biblia, pero ahora no la puedo dejar de leer. Que ellos empiecen a ser transformados, Señor, no por un lugar, por una iglesia o por un hábito, sino por tu santa palabra, Señor. Aquí estamos, Padre. Algunos a lo mejor habíamos dejado de leerla, a lo mejor algunos nunca la hemos leído, Padre. Pero yo te pido en este momento que tú veas el corazón de todos tus hijos que están aquí haciendo un compromiso contigo,
de leer tu santa palabra y meditar en ella y obedecerla cada día, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias por tu santa palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, porque tú nos dejaste una guía, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, por esas personas que están aquí, que el día de hoy han entregado sus vidas a ti, Padre. Yo te pido que tú restaures sus vidas, restaures sus familias, restaures sus matrimonios, restaures su relación con sus hijos, restaures sus negocios, Padre. Que traigas prosperidad a manos llenas, Padre, por favor, en todas las áreas de sus vidas. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, porque venir a tus pies, venir a tu presencia, Señor, es como un oasis en el desierto, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, por tu santa presencia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santísimo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Pueden pasar a su lugar y Dios los bendiga. Dios